con tu sangre, me escogiste, me amaste, me vestiste de alegría, te acordaste de mi dolor, en tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificas en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo soy. En tu sombra me escondiste, desde el vientre me apartaste, me llamaste por mi nombre, te glorificarás en mí. Abba, Padre, tu Hijo soy. Abba, Padre, mi primer amor. Corro a tus brazos, pertenezco a ti. Abba, Padre, tu Hijo Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Vuelvo a mi hogar, donde soy libre, donde me amas, tú eres mi herencia. Vuelvo a mi hogar, yo no soy huérfano, yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia. Felicidades en este Día del Padre. En Estados Unidos, la tercera semana del mes de junio, celebramos el Día del Padre, así que extendemos una cordial felicitación a cada uno de los padres que esté escuchando este mensaje. Que el amor del Padre esté en tu corazón y que su gracia te fortalezca para que sigas adelante siendo el sacerdote de tu casa, el siervo de Dios, el hombre que Dios te ha llamado a ser. También que Dios bendiga a tu casa y tu familia y a todos los hermanos que nos escuchan y amigos que nos escuchan. Y pensando en ese tema, te invito al libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas capítulo 15, y vamos a leer una pequeña historia, una parábola que habla precisamente del corazón de Dios. Y el corazón de Dios, nos enseñó Jesús, es el corazón de un padre. Mira lo que dice allí, empezando en el verso 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia
y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, en este glorioso día del Día del Padre, celebramos tu paternidad. Tú eres un Dios que eres bueno, 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 absolutamente bueno. Eres el Padre por excelencia. Y Señor, en esta hora te pedimos que nos reveles tu corazón, que nosotros podamos entender tal y como es tu corazón, para que podamos acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, para recibir misericordia, gracia en el oportuno socorro. Gracias por amarnos. Gracias por la vida de Jesús, que es la manifestación más perfecta de tu amor. Te pedimos ahora que nos hable desde aquella cruz también. Y recordemos que somos hijos amados y deseados por un Dios que nos amó desde la eternidad. Señor, háblanos y bendícenos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Fue Leo Tolstoy, el famoso escritor ruso, que al leer la historia de Lucas sobre esta parábola del hijo pródigo, como le llamamos, él le llamó el mejor cuento corto jamás escrito. Él, por supuesto, hablaba como literato, pero lo cierto es que él también tenía sus convicciones cristianas. Pero cuando leemos esta parábola, a pesar de todo lo que usualmente se dice, hay un protagonista que sobresale del resto. De hecho, él toma el centro de toda la parábola y él toma el centro desde el comienzo hasta el final. Y no estoy hablando del hijo pródigo, estoy hablando del Padre. Jesús comenzó la historia diciendo: un hombre tenía 2 hijos. Jesús comenzó hablando acerca del Padre. Pero para que todavía quede más claro en tu mente por qué el Padre es el centro de la parábola, veámoslo en el contexto en que fue dado. Si tú lees al comienzo del capítulo 15, los escribas, los que copiaban las escrituras y las estudiaban, y los fariseos, la secta de los fariseos, juzgaban a Jesús y lo condenaban porque él recibía a los pecadores y comía con ellos. Y para entonces Jesús revelarles lo que había en el corazón de Dios y por qué él lo hacía, él le dio 3 parábolas corridas. La primera fue la del buen pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscar a la oveja perdida. Y lo que Jesús le estaba diciendo es que una oveja perdida es valiosa para el pastor y un alma perdida es valiosa para el corazón del Padre. La segunda parábola es de una mujer que pierde una moneda valiosa, parte de una colección que usualmente se daban a las mujeres cuando se casaban. Eran unas monedas, dracmas de plata, venían en un grupo de 10 y eran muy valiosas. Y el perder uno era como perder un diamante del anillo de matrimonio. Así que la mujer se esfuerza y barre aquel piso de tierra hasta que le encuentra. Y tanto el pastor como ella se regocijan de haberle encontrado. Y Jesús le dice a ellos: miren el corazón del Padre. Cuando un pecador regresa a casa, él, por supuesto, hay gran fiesta en el cielo y todos nos gozamos.
Pero entonces él termina con esta parábola que estamos leyendo. Ya no es una oveja perdida o una moneda perdida, ahora es un hijo perdido. Y el peso de eso va a tocar el corazón del padre. Qué interesante. Jesús comenzó diciendo: un padre tiene dos hijos y es ese padre cuyo corazón él va a revelar. Porque no está hablando solamente de aquel hombre es un símbolo, un tipo de lo que es el corazón de Dios. Y a eso precisamente fue que Jesús vino aquí a la tierra, a revelarnos el corazón del Padre. Es la revelación más profunda del Nuevo Testamento, que Dios es un Padre que nos ama y está dispuesto a hacerlo todo, aún entregar la vida de su único Hijo, para que nosotros podamos ser salvos. ¿Qué nos revela Jesús del corazón del Padre? Lo primero que Él nos revela a través de esta parábola es que en el corazón del Padre hay una herida. El Padre es lastimado, el Padre es herido. Y mira cómo sucede en la parábola. El hijo menor viene al Padre y le hace una petición que realmente era insultante y atrevida. Le dice: Padre, yo quiero que tú nos repartas la herencia. Ahora, tradicionalmente, en el tiempo de Jesús, lo más común era, como en nuestro tiempo también, que la herencia se repartiera después de la muerte del padre. En ese tiempo, al hijo mayor le tocaban 2/3 partes y al hijo menor le tocaba 1/3 parte. Y por supuesto, ellos esperan recibirla. Pero nota que el padre accede. Los oyentes de Jesús, cuando escucharon que el padre accedió, se mirarían unos a otros extrañados, porque se dirían: ¿pero qué voy yo a darle la herencia a un hijo tan insultante? Es malo, que él necesitaba unos buenos palos, dirían algunos de estos judíos quizás. En otras palabras, alguna reprensión o haberle puesto en su sitio. Pero nota que el padre no hace eso. El padre, a pesar del falso sentido de derecho y de la arrogancia de este joven, el padre reparte los bienes a sus hijos. Le entrega la 1/3 parte al hijo, que las reúne rápidamente para irse, mientras que, como era la costumbre, como el hijo mayor estaba con él, aunque él evidentemente ya tenía la garantía de que recibiría eso, el padre todavía quedaba al frente de sus asuntos y de sus negocios, administrándolos, pero sabiendo que al final todo lo que quedaba sería para su hijo. Pero nota, ¿por qué el padre accede? La pregunta. ¿Por qué el padre les dice que sí? Porque acuérdate, el padre representa a Dios y los caminos de Dios no son nuestros caminos, y la manera de pensar de Dios, los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. El padre accede porque el padre es un respetador del libre albedrío de cada uno de sus hijos. Ese es Dios. Dios nos creó y Él anhela que voluntariamente le sirvamos y obedezcamos sus mandamientos. Pero si decidimos no hacerlo, Él respeta nuestro libre albedrío, aunque por supuesto nuestras acciones siempre tendrán consecuencias. Pero nota, el Padre ha respetado, pero el Hijo se va y el corazón del Padre queda destrozado, queda lastimado. Nota que el Hijo se va a ir lejos. El hijo menor se va a ir lejos, a una provincia apartada. Y tú te preguntas por qué. La respuesta es sencilla. Él quería irse lejos del oído del Padre y de los ojos del Padre. Él quería y tenía planeado hacer sus fechorías. Él había permitido que los malos deseos tomaran control de su corazón y él quería el libertinaje. Él se fue a vivir una vida desperdiciada, quizás no de principio, pero tan pronto empezó en ese descenso, solo Dios sabe hasta dónde llegaría. Pero ¿sabes algo? El pecado del joven no sería secreto. La gente piensa que pecamos secretamente, inclusive le llamamos el pecado secreto, pero tú sabes que no hay tal cosa. De hecho, es una ilusión, es una fantasía, no hay pecado secreto. La persona que piensa que está cometiendo un pecado secreto y se oculta para cometerlo, no sabe que lo que él está haciendo es conocido en el cielo. De hecho, los ángeles lo ven, Dios lo ve, el cielo entero sabe que es un chisme mal llevado, porque todo el mundo sabe lo que él está haciendo. Entonces, no hay tal cosa como un pecado secreto. De hecho, el diablo nos quiere hacer pensar eso para darnos a nosotros
libertad o libertinaje para hacerlo, pero la tendencia humana es ocultarse. Adán y Eva se ocultaron en su pecado. Caín también se ocultó de su pecado. Cuando Dios le reclamó, él se hizo el que no sabía dónde estaba su hermano. Jonás huyó de la asignación que le había dado porque él no quería obedecerla y por eso en su rebelión se fue hasta Jope y se montó en un barco. Y ustedes conocen el resto de la historia con el gran pez y todo lo demás. Judas mismo se fue y traicionó a Jesús en la privacidad, en sus reuniones privadas con los líderes fariseos y los saduceos. El punto es nosotros buscamos escondernos y este joven tenía la misma intención. Él va a ese país distante, esa provincia apartada, y allí él traiciona los valores inculcados en su vida desde su niñez. Él le da la espalda a todo lo que había sido precioso para su padre enseñarle. Y esa es la naturaleza del pecado. Pero nota esto, él va a causar una herida profunda en el corazón del Padre. Tú y yo sabemos que nuestro Padre Celestial también recibió una herida profunda, porque su corazón también fue traicionado. Uno de sus arcángeles, Satanás o Lucifer, traicionó su corazón, se apartó una tercera parte de las huestes celestiales en el camino y en el rumbo de la rebelión, y luego cuando Dios había hecho esa colonia terrestre, que era una colonia del cielo, él logró meterse allí también y capturar el corazón del hombre y de la mujer a través del engaño y de robarle la autoridad que Dios le había dado, y así se posesionó él como el príncipe de este mundo. Pero mira esto, nada de eso fue una sorpresa para Dios, porque nuestro Dios es omnisciente, Él sabe todas las cosas. Él sabía el rumbo que Satanás tomaría. Cuando Satanás estaba contemplando en su corazón el pecado, Dios ya lo sabía, porque él sabía lo que había en el corazón de su arcángel. Cuando Adán y Eva pecaron, él lo sabía. Dios sabe todas las cosas. Así que con Dios no había cómo ocultarle lo que estaba sucediendo. Pero eso no significa que el corazón de Dios no se haya lastimado. Es triste cuando lastimamos el corazón de nuestros padres. Es triste cuando nosotros en nuestra rebelión traicionamos sus valores, traicionamos sus intereses, traicionamos su prestigio, reputación inclusive. Pero nota el padre es lastimado, pero el padre no solamente está herido. Vemos que segundo, el padre espera. Es la espera del padre. Él tuvo la herida, pero segundo, él espera. Sus ojos siempre están en el firmamento, esperando ver en la distancia el regreso de su hijo. Seguramente pasaron los meses, quizás los años, pero el padre seguía con su mirada puesta allá en el horizonte. Sin duda que sus labradores y sus jornaleros y los criados de la casa, si los tenía, sin duda que ellos notaban que el padre no era el mismo de antes. Ahora se veía más preocupado, más nostálgico, a veces quizás más melancólico. Ellos notaban que muchas veces lo encontraban con la mirada perdida en el horizonte y sabían lo que estaba sucediendo. El hijo mayor, por supuesto, se había envenenado el corazón con lo que su hermano había hecho, pero quizás él se esforzaba más pensando que él lograría desalojar del corazón del padre a ese hijo, a ese mal hijo traidor. Pero lo que él no entendía, y no lo va a entender por un buen tiempo, es que en el corazón del padre había espacio para los dos, aún para el hijo que estaba con él cumpliendo sus deberes, y aún para el hijo que se había ido, porque en el corazón del Padre hay lugar para cada uno de sus hijos. En otras palabras, aunque nadie se atreviera a mencionar su nombre y nadie se atreviera a decir algo del hijo que se ha ido, si hubieran tomado la actitud de la película Encanto y del personaje Bruno, aunque ellos dijeran, no hablamos de Bruno, aquí no se habla de Bruno, y no mencionaran el nombre del hijo pródigo, lo cierto es que él nunca se apartaba del corazón y de la atención
del Padre que lo amaba. He hablado con muchos padres que han tenido, todos hemos luchado en momentos de nuestra vida con la prodigalidad de algunos de nuestros hijos. He hablado con muchos padres que vieron cómo sus amados hijos se apartaron. Y el sufrimiento y la espera en cada uno de esos padres es perenne. En otras palabras, duradera. No hay padre que se dé por vencido, no hay madre que se dé por vencida. Ellos siguen orando, siguen clamando al trono de la gracia de Dios. ¿Y saben lo que les sostienen? Lo que les sostiene la gracia de Dios son los 3 regalos que Dios nos ha dado. La fe, la esperanza y el amor es lo que nos permite batallar y esperar. La esperanza nos ayuda a esperar pacientemente porque hemos puesto nuestra confianza en Dios. La fe es la que batalla, la que lucha, la que reclama a nuestros hijos para Dios y para su reino. Y por supuesto el amor es lo que permite que nosotros podamos mirarle, aún con nuestros corazones lastimados, con amor, con cariño, con afecto, porque son amados y deseados por el Padre. Aunque nosotros odiemos su pecado, siempre amaremos al Hijo, ¿no es cierto? Pero mira esto, recuerdo la historia de un conocido pastor en nuestra ciudad. Él escribió en uno de sus libros acerca de lo que él sufrió cuando su hija se apartó del Señor. Era una joven adulta, ella se apartó del Señor, se fue de la iglesia, se apartó del camino, se enamoró de un chico que andaba en malos pasos y ella se fue de la casa y el padre luchaba, luego quedó embarazada y el padre tenía su corazón quebrantado. Él decía las veces que iba para la iglesia y seguía manejando y dando vueltas al frente de la iglesia porque el enemigo lo atacaba y le decía, ¿cómo te puedes tú ir y parar en ese púlpito cuando tu hija está pasando y está haciendo lo que está haciendo? Y él decía que él luchaba y él iba al trono de la gracia y le pedía a Dios la misericordia y la gracia que necesitaba para poderlo hacer. Y Dios honró su fe. La iglesia oró también, en una iglesia de oración. Y eventualmente su hija volvió a los caminos del Señor. Un martes después del culto de oración en su iglesia, la hija vino. Fue un tiempo intenso donde la gente estaba orando. Los que sabían lo que el pastor estaba sufriendo estaban orando. Y esa misma noche la hija vino en lágrimas, pidió perdón, pidió ayuda. Y ese fue el comienzo de una transformación en su vida y en su corazón. Ella terminaría casándose con un pastor, su vida sería cambiada, ellos serían parte eventualmente del equipo de la iglesia, de una de las iglesias hijas que tenían. Pero todo eso sucedió porque este hombre y su esposa se agarraron de las promesas de Dios y mantuvieron firmeza en la espera. Eso es esto es lo que está sucediendo aquí. Y ellos están esperando, el Padre espera el regreso del Hijo. Y la fe, la esperanza y el amor le sostienen. Pero finalmente llegamos al desenlace. Y este es mi tercer punto. Si bien el Padre tiene una herida, si bien el Padre está en la espera, también el Padre tiene un corazón lleno de misericordia. La misericordia del Padre. Nota que en la distancia las cosas han cambiado. Se presenta una crisis, porque el pecado ofusca hasta que la vida sacude, ¿no es cierto? Y de pronto el piso de aquel joven es sacudido. Viene una hambruna sobre la tierra y justo él se queda sin dinero. Sus amigos se pierden con la misma facilidad con que los encontró cuando estaba tenía la riqueza y el dinero que gastar. Ahora se han perdido. Y él finalmente, por conocer a uno de los ciudadanos, le muestra misericordia y lo manda a trabajar a la hacienda cuidando cerdos. Ahora piensa por un momento, ¿te imaginas lo que representaba para un muchacho judío cuidar cerdos? Un animal que entre todos los animales inmundos, el cerdo era el animal más inmundo de todos. De hecho, algunos judíos, rabinos, considerarían el que él estuviera cuidando cerdos, blasfemia. Lo hubieran condenado, lo hubieran excomulgado, le hubieran dado la espalda para siempre. Eso era imperdonable.
pero él está tratando de sobrevivir. Así que de pronto él se ve en sufrimiento, pero el sufrimiento va a ser una bendición disfrazada, porque en su sufrimiento él finalmente va a recuperar su facultad de pensar. Finalmente, dice él va a volver en sí. Y el eco del amor del Padre va a llegar a sus oídos. En medio de su crisis, en medio de su desesperación, en medio de su hambre, cuando él envidia hasta la comida de los cerdos, él va a ponerse a pensar. Y lo primero que se va a despertar en él es su mente. Él se va a poner a pensar y va a decir, wow, mira, hasta en la casa de mi padre, hasta los jornaleros recibían mejor trato que yo lo tengo. Comían mejor que yo, eran atendidos mejor sus necesidades. Y él se va a poner a pensar, cuando nosotros estamos lejos de Dios, lo primero que Dios hace es despertar nuestra mente. Empezamos a ver las cosas con claridad, empezamos a analizarle y nos damos cuenta de que estamos errados. Pero no es suficiente que se quede ahí. Dios va a despertar también el corazón. Una profunda nostalgia va a llegar, va a llegar a su corazón. Él va a extrañar a su padre. De hecho, cuando él se levanta, él va a decir, él decide regresar a la casa de mi padre, porque allí tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Nota, él piensa en la casa del padre. Su corazón empieza a despertar. Primero la mente, luego el corazón. Pero finalmente se despierta la voluntad. Y es cuando él dice los tres verbos: me levantaré, iré y diré a mi Padre. En otras palabras, una cosa es que se despierte la mente, otra cosa es que se despierte el corazón, pero es necesario que se levante y se afirme la voluntad. Muchas personas se dan cuenta de que están mal, pero no hacen nada. Muchas personas sienten remordimiento de vivir bajo las consecuencias y el fruto de sus acciones, pero no toman acción. Pero nota, no es suficiente pensarlo o sentirlo. Es necesario activar la voluntad y decir, basta ya, yo tengo que regresar a la casa de mi padre. Y eso precisamente es lo que va a hacer el joven. El camino debió haber parecido largo, pero él iba determinado. Él se iba y siguió caminando y caminando y caminando. Pero es posible que cuando ya estuviera cerca de la casa del Padre, de pronto quizás la vergüenza, la pena, el dolor, quizás empezó a hacerle sentir sus pies pesados. Quizás sentía que sus pies se habían hecho concreto, le costaba venir. Quizás sus pasos ya no tenían la misma determinación que habían tenido antes. Pero mira lo que pasa. El Padre otra vez, que ha tenido los ojos puestos fijos en el firmamento, en ese momento mira a la distancia y lo reconoce. Oh, las madres, los padres conocen a sus hijos aún en la distancia. Los reconocen por su manera de andar, los reconocen por su manera de comportarse, los reconocen por sus gestos, los reconocen aún sin verlo, los reconocen porque lo aman. Les aman de tal manera, no los pueden olvidar. De manera que eso es lo que está sucediendo. Ellos están allí, su padre les recuerda y su padre dice que sale corriendo. Porque tan pronto lo divisa y lo reconoce, el padre abandona todo y va detrás de él. Y mira lo que pasa. El padre va y lo abraza, y lo besa, y lo apapacha. Y el hijo trata con su voz quebrantada de decir las palabras que había ensayado y planificado. Oh Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le interrumpe, no le deja terminar. Inmediatamente los criados que han salido a ver lo que está pasando, los siervos de este hombre, el padre inmediatamente da instrucciones precisas, posiblemente prepensadas. Él sabía lo que iba a hacer si su hijo un día volvía a llegar. Inmediatamente él dice: traigan el mejor vestido,
ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y son 3 acciones llenas de significado. Ponerle el mejor vestido es posiblemente ponerle su mejor vestido. El padre lo va a vestir con su mejor vestido. ¿Quién más podía tener el mejor vestido si no fuera él? Entonces su padre dice, busque mi mejor vestido, vístanlo con él. No solamente eso, el vestido representa la dignidad con que el padre quiere revestirlo. Un joven que había pecado, que había caído, que había lastimado el corazón del padre, pero en vez de rechazo, abandono, castigo, el padre no lo condena, el padre lo levanta y lo reviste de dignidad. Eso es lo que Dios hace. Segundo, dice ponerle un anillo en su mano. Los anillos eran significativos porque en las casas de personas pudientes, usualmente los que tenían anillo, tenían en ese anillo el sello de autoridad de la casa. Podían firmar documentos. Nota que el padre lo está restaurando a una posición de autoridad. El hijo había estado dispuesto a ser uno de los jornaleros. El padre le dice, no, tú eres mi hijo. Y siempre lo has sido y siempre lo serás. Y aquí en esta casa tú eres mi hijo. Así que el padre restaura su autoridad. Y luego le dice, traigan calzado. ¿Sabes por qué? Porque solo los esclavos caminaban descalzos. Pero los hijos y la gente que tenía familia, el calzado daba a decirle al mundo que ellos eran libres. Por eso tenían calzado. Él está hablando de su libertad. Su padre los restaura completamente. Restaura su dignidad, restaura su autoridad y restaura su libertad. Porque el hijo se había esclavizado al pecado cuando se fue. Y ahora el padre lo está declarando libre, libre por el amor que le tiene. Qué maravillosa escena. Rembrandt, que es uno de los grandes pintores románticos, él inmediatamente ha pintado un cuadro famoso, el cuadro de Rembrandt. Tú conoces la escena. El padre, el hijo de rodillas, sin zapatos, descalzo. El padre que lo abraza con sus 2 manos puestas sobre las espaldas de un hijo que sin duda llora y tiembla y se conmueve delante de él, mientras los demás lo miran. Rembrandt, dice Henry Nouwen, el famoso profesor de Harvard, él decía que en su libro El hijo pródigo, este autor decía que si tú notas cuidadosamente, las 2 manos son diferentes. Las 2 manos del Padre son diferentes. Una mano sostiene, la otra consuela. Una mano es más grande, la otra mano es más pequeña. La mano más grande es la mano del Padre. La mano pequeña que consuela posiblemente es un símbolo de la mano de la Madre. Él lo afirma, lo sostiene, le dice, te voy a ayudar a levantarte, pero a la misma vez lo consuela. Porque él sabe todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado, aunque ha sido el fruto de haber tomado el peor derrotero de su vida. Pero la historia no va a terminar aquí, la semana que viene la concluimos, hablando del hermano mayor. Pero mira esto, Jesús ha revelado a estos fariseos, a estos escribas, el corazón de este padre, y ha tomado una radiografía de ese corazón, y les está diciendo a ellos, esto es el corazón de Dios. Él es un Dios que lastimamos cuando pecamos. Es un Dios que a pesar de haber sido lastimado, todavía te ama. Todavía te anhela perdonarte, anhela restaurarte, anhela darte lugar en su reino. Es un Padre que te espera, que desea que tú vuelvas a Él. Y finalmente es un Padre rico en misericordia, que desea levantarte para que tú lo conozcas de una manera profunda y personal. En una ocasión estaba celebrando un funeral y al final del funeral se acercó un joven adulto, un joven profesional muy bien vestido. Había estado allí porque la persona que había muerto había sido su amigo y había estado emparentado con él. Recuerdo que se acercó y
Y me dijo, tocado, pastor, el mensaje me tocó y yo quiero que sepa que de verdad no hacía tanto tiempo que no estaba en la iglesia. Yo le dije, bueno, hoy puede ser el comienzo, el primer día del resto de tu vida. ¿Por qué no te acercas? ¿Por qué no buscas de Dios? Y me miró con mirada triste, como el joven rico me recordó. Y me dijo, oh, pastor, yo sé que tengo que volver, pero todavía no estoy listo. Todavía no estoy listo para volver. Y yo le dije, bueno, tú sabes que el Padre te espera. El Padre siempre te espera. Pero no lo des por puesto. Recuerda, tienes que venir a casa. Me miro y digo, lo haré. Algún día lo haré. Y se fue. Todavía a veces, cuando leo este pasaje, pienso en él. Y oro por él. Y le digo, Señor, que un día cuando estemos en el reino de Dios y nos volvamos a encontrar, sino aquí ante la tierra, que él haya dado ese paso de volver, ayúdalo a volver en sí. Ahora hoy es el Día del Padre. Y quizás como padre tú estás cargado con tantas responsabilidades en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Muchos hijos de Dios se preguntan, ¿dónde está el Padre? Con todo lo que hemos vivido, ¿dónde está papá? Y yo quiero que sepas que tu Padre ha estado contigo todo el tiempo en este peregrinaje que hemos vivido. Como cuando el rey David vino después que pasó aquellos 13 largos años perseguido y angustiado, y el Señor lo levantó y lo puso en el trono, cuando envió al profeta a hablar con él, Natán. Él le dijo estas palabras, Dios le dijo a David, yo he estado contigo todo el tiempo que tú has estado en ese exilio. El Señor había estado con David. A veces él lo había dudado, pero Dios nunca lo había abandonado. Dios nunca te desampara ni te abandona. Él te dio una promesa inquebrantable. Él no lo haría, iría contra su propia palabra. Así que si estás pasando por diversas pruebas, recuerda, tienes un Padre que está a tu favor, un Padre que está por ti, un Padre que está de tu lado, un Padre celestial que te dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi poder. Un Padre que te dice antes de eso, no temas porque yo estoy contigo. Pero si tú te has apartado de Dios, si en medio de todo lo que estamos viviendo, tu corazón se ha enfriado, o peor aún se ha entibiado, es hora de volver a casa. Es hora de volver a los brazos del Dios que te ama. Vuelve en sí. Deja que tu mente, tu corazón y tu voluntad actúen y digan, Señor, aquí ahora es hora de volver a casa. ¿Por qué no oramos? Vamos a orar. Oh Espíritu Santo, tú que conoces el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje, tú que conoces sus luchas y sus soledades, tú que conoces sus pecados secretos, tú que conoces todo acerca de ellos, y aún pensando en lo peor de nosotros, tú nunca nos condenas, nos rechazas o nos abandonas. Siempre nos jalas con cuerdas de amor. Nos recuerda que somos amados y deseados, pero tú quieres que nosotros rindamos nuestra vida a ti porque tú puedes hacer mucho más con ella que lo que nosotros podemos. Yo te pido que mires el corazón de cada persona que escucha este mensaje. Es posible que quizás haya un corazón pródigo en algunos de nosotros. Oh Padre amado, vuelve nuestro corazón a ti. Hálanos con cuerdas de amor. Atráenos, Señor, con tus misericordias. Y déjanos saber que tú nos esperas, porque tú no deseas que desperdiciemos nuestra vida cuando hay tantas cosas buenas que tú has preparado para nosotros. Permítenos correr al bien que tú tienes para nosotros. Y en esta hora, Señor, nos arrepentimos. Te pedimos perdón por nuestros desvaríos, nuestras ofensas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor. Pero despiértanos.
levántanos, restáuranos, danos nuestra dignidad, danos nuestra autoridad. Oh Señor, te necesitamos. Danos nuestra libertad. Señor, en esta hora yo te pido que tú escuches el corazón de cada uno de ellos y que los levantes con grandes misericordias. Y gracias que hoy podemos celebrar el Día del Padre, Señor, y celebramos tu vida, porque tú eres el mejor Padre de todos. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro amado Señor, que fue a la cruz y se entregó como un sacrificio por nuestros pecados. Pero, Señor, Él estuvo muerto 3 días y tú lo levantaste de aquella tumba. Y, Señor, Él hoy vive para siempre, está sentado a tu diestra. Cristo es nuestro Rey. Y no solamente es nuestro Rey, es nuestro sumo sacerdote. Y Él intercede ahora mismo por nosotros, delante del rostro de nuestro Padre. Gracias que su bendita sangre todavía es poderosa. La aplicamos hoy en nuestras vidas. Y te damos la gloria por lo que estás haciendo. En Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Amados, te envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Escucho tu corazón. Cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Tu amor por mí es tan sorprendente. Me siento tan mimado por ti, mi papá. Y es tan bello saber que soy hijo y que tengo un lugar en tu mesa. No hay nada mejor que escuchar tu voz diciendo nuestra comunión es eterna. Me amaste primero con amor verdadero. Y mi respuesta es adorar. Mi respuesta es adorar.